Mañana 20 de mayo, en el Pleno del Congreso de los Diputados tendrá lugar una nueva votación para la prórroga del estado de alarma a petición del Gobierno. Será la quinta ocasión en que el Congreso es requerido para mostrar su conformidad a la prórroga del estado de alarma que comenzó el pasado 14 de marzo. En las tres primeras ocasiones, el Partido Popular, aun no habiendo sido consultado, dada la situación en la que se encontraba la pandemia y la situación sanitaria en nuestro país, optó por respaldar la prórroga del estado de alarma en tres ocasiones, aunque no había sido solicitado su apoyo por parte del Gobierno. Pero, tal como se desarrollaban las circunstancias en aquel momento, el Partido Popular entendió por responsabilidad que procedía continuar con el estado de alarma, sobre la base de que, no habiendo sido adoptadas medidas preventivas inicialmente y de ejecución activa del control de la pandemia con posterioridad, sobre la base de la ejecución de test masivos y de la adopción de medidas beligerantes contra la pandemia, la situación en la que nos encontrábamos hacía necesario su prórroga. No obstante, en cada una de estas ocasiones, el presidente Casado planteó al presidente Sánchez que, al margen de que se continuase en estado de alarma, convenía adoptar la ejecución de medidas que contribuyesen a paralizar la pandemia y a poner más pronto que tarde la actividad productiva en funcionamiento en nuestro país, porque una detención sine die muy prolongada en el tiempo produciría daños económicos de los cuales nos costaría mucho trabajo resarcirnos. En la cuarta solicitud, la de hace 2 semanas, por parte del Gobierno se plantearon órdagos como el vincular el estado de alarma al seguir cobrando ERTES por parte de los trabajadores de empresas que se hubiesen acogido a esta medida extraordinaria de regulación temporal de empleo. El Partido Popular planteó que ese órdago, que ese chantaje no era admisible y que se debía desvincular el estado de alarma de la financiación de estos ERTES, incluso prolongándolo mucho más allá de la finalización del estado de alarma, porque cuanto más tejido productivo se paraliza, más prolongado es el espacio de tiempo necesario para la recuperación. Las empresas, la actividad productiva en nuestro país no funciona con un interruptor que se enciende y se apaga. Volver a generar los stocks en las empresas, las relaciones contractuales entre comerciantes, proveedores, entre actividad empresarial de todo tipo, necesita tiempo de reorganización para volver a recuperar al personal trabajador que debe de volver a sus empresas, pero para eso hay que generar las condiciones posibles que permitan que las empresas puedan acoger de vuelta a estos trabajadores. En esa cuarta petición de prórroga, el Partido Popular le planteó al Gobierno nuevamente que hacía falta adoptar medidas que fuesen progresivamente haciendo innecesario el mantenernos en un estado de legislación excepcional, que había legislación ordinaria. Se dijo en ese pleno ya, se ha dicho después que el Partido Popular no ofreció propuestas, pero si uno consulta la sesión del Congreso de los Diputados de la cuarta solicitud de prórroga por parte del Gobierno, el presidente Casado desglosó la legislación ordinaria a la que se podía acoger para mantener el control de la pandemia, especialmente en lo que se refiere al control del confinamiento y de la limitación de movilidad de los ciudadanos. Esa situación se mantiene a día de hoy. Lo que ocurre es que a medida que avanzan las semanas, la actividad productiva se ve más deteriorada, su capacidad de recuperación y de vuelta a la normalidad, no a la nueva normalidad ni a la antigua, a la normalidad absoluta, pues se hace cada vez más compleja y requiere cada vez más esfuerzo por parte del tejido productivo español. Es por lo cual, en esta quinta ocasión, después de haber respaldado en 3 ocasiones sin haberse solicitado, después de haberse abstenido en la cuarta ocasión, impeliendo al Gobierno a adoptar medidas de una vez efectivas para el control de la pandemia, más allá de estar cada uno recluido en sus casas esperando a que la pandemia se extinga por sí misma, en esta ocasión el Partido Popular votará en contra de la prórroga del estado de alarma porque entendemos que no existe antítesis entre la salud y la economía, como pretende dibujarnos el Partido Socialista. El Partido Socialista nos coloca en la tesitura de o es salud o economía. El que apueste por la economía está poniendo en juego la salud. Y no es cierto. La adopción de legislación ordinaria, la vuelta a la normalidad jurídica en nuestro país, es más segura para
la salud de los españoles y al mismo tiempo contribuye a que nuestra economía no se deteriore. La participación de las comunidades autónomas de manera creciente, que también se planteó en la cuarta votación, es sustancial para el retorno a la normalidad administrativa e institucional de nuestro país. En esa tesitura nos encontramos ahora mismo y debemos devolver lo antes posible. En la Comunidad de Madrid se valora que cada semana se pierden 1.000 millones de euros como consecuencia de tener sometida a parálisis la actividad productiva. El Partido Popular ha planteado lo que se llama el Plan B, pero es un programa que se llama Activemos España, que se apoya en 3 pilares fundamentales: el pilar sanitario, el pilar económico y el pilar jurídico. En el pilar sanitario se plantea la adopción de medidas proactivas. Es necesario que nuestro personal sanitario tenga material de protección, es necesario que la ciudadanía que salga de sus casas lo haga adoptando medidas de protección mediante el uso de mascarillas, y es necesario que el personal más vulnerable, el de mayor riesgo, experimente la protección del sistema sanitario, de manera preferente por tratarse del personal con más riesgo de contagio, las personas mayores, y no solo de contagio, sino también de que las consecuencias de ese contagio sean más graves. Es por lo tanto que hay que adoptar medidas de protección del personal sanitario, de adopción del empleo de mascarillas, de ejecución de test para sectorializar a la población y saber dónde está el mayor número de personas contagiadas, implantar la huella digital mediante las aplicaciones existentes para que a través de nuestros teléfonos móviles saber con qué personas hemos estado en contacto y si se registra un contagio, prevenir que ese contagio se expanda a través de las personas con las cuales hemos estado en contacto. Hay medidas a adoptar que el gobierno no está adoptando, no se está invirtiendo adecuadamente, de manera acertada. Todos somos testigos de las inversiones fallidas y de los fakes y de los proveedores sin residencia comercial conocida, y toda esta casuística tan variada que se ha dado en la gestión del material para controlar nuestra pandemia. En el sector sanitario hay que adoptar medidas. En el sector económico hay que promover la regeneración del tejido empresarial. No podemos embarcarnos en una dinámica meramente de subsidio y de permisión de que el tejido empresarial se vaya destruyendo. Cuando se habla de subir los impuestos, esos impuestos que quieren subir disparatadamente van a revertir exclusivamente sobre las clases medias, de impuestos a los ricos. Las grandes fortunas tienen una dispersión y una variación de gestión de su negocio comercial que les permite disminuir su actividad empresarial en España e incrementarla en otros sitios en donde tienen actividad empresarial, minimizando el impacto sobre sus cuentas fiscales como consecuencia de la actividad, que en España reducirían incrementándolo en otros sitios donde la tienen disgregada. Las clases más desfavorecidas están exentas, con lo cual todo el esfuerzo fiscal va a revertir teóricamente sobre las clases medias. Hay 2 maneras de hacer una mayor recaudación. Una es mediante el incremento de impuestos a pagar por los que tengan que pagar impuestos, y otra es mediante la extensión de la base de personas a cotizar. Y para que se extienda la base hay que generar el crecimiento y la recuperación de la economía. Más empresas activas, más generación de empleo, más generación de base fiscal, más recaudación. No incremento cuantitativo de unos pocos, sino mantenimiento de tipos a un mayor número de contribuyentes. Y en cuanto a la modificación jurídica, al planteamiento de la vuelta a la normalidad jurídica y la vuelta a la legalidad ordinaria, abandonando la legislación excepcional, existe legislación ordinaria que nos permite controlar incluso el movimiento de las personas. Se dice, no, es que sin estado de alarma no es posible el controlar el movimiento de las personas. No es cierto, existe legislación, la Ley General de Salud, la Ley General de Sanidad Pública, la Ley General de Protección Civil, la Ley Orgánica de Medidas de adoptar, la Ley Orgánica 386, de medidas a adoptar en situaciones extraordinarias de riesgo sanitario. Hay muchísima legislación existente y legislación que se puede crear o que se puede retocar ligeramente para hacerla más efectiva de cara al control de la pandemia. Lo que hace falta es volver urgentemente a la actividad ordinaria. El personal sanitario protegido, las personas mayores protegidas y el resto de personas a trabajar, a recuperar
la actividad empresarial de nuestro país para volver a una situación de normalidad. El retorno a la situación de normalidad ha de hacerse sobre las premisas de nuestros acuerdos y nuestros pactos de transición. La Constitución está hoy más vigente que nunca. En nuestros acuerdos de transición se planteó la implementación en España de un Estado social y democrático de derecho basado sobre la libertad, la justicia, la igualdad y la pluralidad democrática. Tenemos que retornar a ese acuerdo constitucional. No hay revisiones a la Constitución que hacer, no hay economía de mercado que abandonar, no hay que modificar el ambiente productivo de nuestro país destruyendo lo privado en beneficio de lo público, como se dice ahora. Somos una economía de mercado. Para tener acceso a las posibles ayudas que nos tengan que proporcionar desde la Unión Europea, desde el exterior, tenemos que ser creíbles. Y para ser creíbles tenemos que promover la generación de riqueza, no el consumo de recursos baldíos sin que generen riqueza, porque ese consumo de recursos en el gasto público sin generación de riqueza nos servirán para mantenernos durante una temporada a medida que el país se empobrezca y se deteriore. Hay que regenerar la actividad productiva de manera urgente. No podemos permitirnos más tiempo de mantenimiento de un bajo perfil de producción. Hay que recuperar nuestras empresas y para eso hay que apoyarlas y permitir que ellas mismas recuperen su actividad y su capacidad de creación de empleo. Y más allá de ese plan B, para el Partido Popular existe el plan C, que es el de la confianza, el de la credibilidad, el del crecimiento, el de la capacidad de creación de empleo, todo empezado por C, pero para eso hay que reactivar la actividad productiva. Como consecuencia de esta situación en la que nos encontramos, hay focos en España de tensión que el gobierno atribuye al interés de la oposición por promover desorden con la finalidad de tumbar al gobierno. Lo dijo ayer el ministro Ábalos, y a mí me recuerda esto a cuando en las últimas elecciones del presidente Zapatero, en un off the record captado por un micrófono que se quedó encendido y era una conversación que mantuvo con el presidente, con Iñaki Gabilondo, el presidente Zapatero decía: la cosa va bien, pero hace falta incrementar la tensión. Parece ser que en eso está el gobierno actualmente, en incrementar la tensión porque creen que en eso les va bien. El ministro Ábalos dice que el Partido Popular está promoviendo desórdenes y concentraciones en España y no es cierto. El Partido Popular no está promoviendo nada. El Partido Popular es testigo del agobio y del desasosiego en el que vive buena parte de la ciudadanía española, que no ve salida a esta situación en manos del gobierno y en manos de sus planteamientos, que cuando no plantean prohibición de rebajas a los comerciantes, incapacitando su posibilidad de volver a reabrir sus comercios, les plantea cuarentenas a los turistas que vienen a España para disfrutar del sol y los pretenden meter 2 semanas en un hotel encerrar. Con lo cual, el ministro de Consumo dice que la actividad turística y hostelera es una actividad de bajo valor añadido, con la cual hay que ir acabando porque no es actividad productiva y de interés para... Pero si es la fuente de riqueza del Estado español, el turismo. ¿Cómo es posible que se diga por parte del ministro de Consumo que las actividades turísticas y hosteleras son de bajo valor añadido y que hay que someterlas a una reconsideración? No existe promoción de desórdenes de ningún tipo. Las personas que manifiestan su disgusto, su disconformidad, su desagrado con la situación que estamos viviendo, lo hacen porque quieren que el gobierno de una vez reaccione y haga que esta nación vaya hacia adelante y no esté estancada, sin promoverse, o lo que es peor, retrocediendo a planteamientos de economía intervenida, de subsidio, de crecimiento galopante de los impuestos para la clase media, de paralización del sector productivo sin pensar en cuáles serán sus consecuencias, de dar la espalda al posible apoyo que podamos recibir de la Unión Europea, no ofreciéndole garantías de gestionar ese apoyo de una manera eficiente. Yo creo que el gobierno debe escuchar a la oposición. La oposición no pretende tumbar al gobierno, la oposición pretende desempeñar su papel de promover iniciativas que en este momento son numerosísimas en el Congreso de los Diputados, del orden de las 3.000,
que tienen poca atención por parte del gobierno, pero la oposición está en su obligación de presentar estas alternativas, hacer estas propuestas por el interés de los españoles. El único interés que anima al Partido Popular es el interés general de los españoles. Necesitamos que el gobierno reaccione, que no prorrogue este estado de alarma. No es necesario prorrogar el estado de alarma. Volvamos a la legislación ordinaria, volvamos al debate sereno sobre nuestras circunstancias actuales en las que nos encontramos, cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que tenemos que hacer para volver a la situación en la que estábamos, que es posible. No hay que rendirse, no hay que abandonar la posibilidad de retornar a las circunstancias en las que nos encontramos, sobre pretexto de que lo anterior no ha funcionado y la crisis de la pandemia es consecuencia de que el sistema anterior no funcionaba. Eso no es cierto, el sistema anterior funcionaba y tiene que volver a funcionar. Tiene que volver a funcionar. Hay que introducirle mejoras en todos los ambientes. En el ambiente sanitario, lo que hay que hacer, el Partido Popular ha propuesto también un plan Cajal que pone el énfasis no en gastar todo el recurso público en hacer más hospitales y más centros de asistencia, ni en comprar stocks de material para no se sabe qué, no se sabe qué circunstancias, respirador. Hay que tener un sistema de prevención más potente que nos permita mantener las alertas de una manera más ágil a la hora de reaccionar. Hay que promover el sector de la investigación y hay que promover la atención a las personas más vulnerables en las circunstancias en las que ordinariamente se encuentran. Todas estas medidas son las que plantea el Partido Popular para regresar a la normalidad, para recuperar la actividad productiva española, y creemos que son viables sin recurrir a legislación excepcional, sin someter a más estrés al tejido productivo español y sin someter a más situación de agobio a la ciudadanía española que no se lo merece.